Estamos junto a Albina Keppel retomando el círculo de estudios en la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hace varios programas que estaba pendiente la continuación de este texto y agradecemos a todos, Albina, los que nos han solicitado por mail y WhatsApp preguntando qué pasaba, que no continuamos, pero bueno, hubo varias pruebas de cada uno, vacaciones, remodelación de Nocancani, así que... Y algunos problemitas de salud también. Salud, y gracias a Dios hoy continuamos, y nos habíamos detenido en el subtítulo Discriminación de Atman. Pero antes quiero decir una cosa, que cuando nos reunimos, Horacio, para seguir con el yoga vasista, es cuando podemos y no cuando queremos, porque siempre se presentan algunas dificultades que son personales o no, y es por eso que a veces se dilata un poco, ¿no es cierto? Pero nada más. Sí, porque si quisiésemos del corazón estaríamos a cada rato. Todas las semanas, sí. Vos estás en otra ciudad mayormente. Sí. Trabajo, salud, bueno, pero gracias a Dios lo estamos continuando. Y esto nos alarga la vida, Albina, porque hasta que no terminemos... Claro. Bueno, acá seguimos, si recuerdan o para recordar, que con la historia del rey Lavana. Para los que lo hayan leído y lo recuerdan, o si no lo leen de vuelta, había tenido una especie de alucinación, de un sueño, y en estado de vigilia él quiso volver otra vez a esos lugares donde él había estado soñando. Esto, digamos, a grosso modo. Y para retomar un parrafito antes, vamos a 6 renglones antes. Dice Vasista: estas alucinaciones se transforman en realidad cuando son experienciadas por varios, como una doctrina mantenida por muchos hombres es aceptada como verdadera. Cuando se incluyen en la vida de una persona determinada, adquieren su propia realidad. Después de todo, ¿cuál es la verdad de las cosas de este mundo, sino una manera de ser experienciadas en nuestra conciencia? Discriminación de Atman. La ignorancia no tiene entidad real, como el aceite que se extrae de la arena no tiene realidad alguna. La ignorancia y el ser no tienen relación posible, porque solo puede haber relación entre cosas iguales o semejantes. Por consiguiente, cada cosa del universo llega a ser cognoscible solamente por la conciencia infinita. No es que el sujeto ilumine al objeto que no posee luminosidad en sí mismo, sino que la conciencia es el sujeto y el objeto, y por tanto es autoluminosa y no necesita una inteligencia perceptora diferente a ella misma. Cuando la conciencia aprehende un objeto inerte, la inteligencia solo se percibe por la acción de la conciencia que se hace consciente de sí misma, y a esa percepción la llamamos sujeto o ego, cometiendo una evidente objetivación de la que tendríamos que buscar el subsiguiente sujeto y así sucesivamente. No es correcto decir que en este universo
está mezclado lo consciente y lo inerte o material, porque ambos no pueden mezclarse en absoluto. El conocimiento solo se produce porque todas las cosas poseen conciencia, y en la medida en que esta conciencia se capta a sí misma. Aquí voy a hacer una interrupción porque es muy importante este párrafo y muy abstracto también, ¿no es cierto? El último renglón decía que el conocimiento solo se produce porque todas las cosas poseen conciencia. En realidad, todo, absolutamente todo lo que vemos, escuchamos, percibimos, es conciencia. Y cuando vamos tomando conciencia de que todo es conciencia, se transforma en autoluminosidad. Porque mis ojos que observan toda la creación, que es conciencia. Mis oídos escuchan sonidos, que es conciencia. Acá dice la conciencia se capta a sí misma. Por eso la conciencia se capta a sí misma. Porque solo hay conciencia. Solo hay conciencia. En distintos grados, obviamente. Claro. Hay, digamos, dentro de lo mundano, de la ignorancia, hay distintos grados. La ignorancia, digamos, sería para el sujeto una ausencia de conciencia porque está en la ignorancia, pero no significa que la conciencia no esté presente. Albina, conciencia como sinónimo de Dios, ¿no es cierto? Del todo. De conciencia cósmica. Claro, Siempre acá vamos a tratar, ¿no es cierto?, de lo más, claro, de lo más elevado. Cuando le escuchemos conciencia lo podemos, ¿no?, claro, asimilar a Dios, ¿no?, al todo. Al todo. Por eso Abraham, sí, ¿no es cierto? Por eso este párrafo que parece, ¿no es cierto?, que se contradice en algunos puntos, no es tal. Digamos el Atman, porque el título es discriminación de Atman. Otro sinónimo de la conciencia. De la conciencia cósmica. Entonces, que esto quede clarito, ¿no es cierto? Porque la conciencia que yo voy adquiriendo de la conciencia cósmica que está, es la misma conciencia cósmica que también está en mí. Latente. Y en la medida que voy teniendo conocimiento, ¿no es cierto?, voy percibiendo más a esta conciencia cósmica. Por eso se dice que uno se va iluminando. Claro, exactamente. ¿Qué es la iluminación? Es la luz que ilumina la oscuridad. Y vas viendo otra realidad, claro. La realidad, no otra. La realidad. Claro. Y esto yo sugeriría que lo pongan en práctica en la vida diaria cuando vemos algo agradable o desagradable, que en realidad todo es la conciencia cósmica. Y por eso vamos aprendiendo también a no juzgar. Porque no podemos juzgar que algo es malo o bueno cuando sabemos que todo es conciencia cósmica. Entonces ahora vamos a seguir, ¿no es cierto?, si esto queda mínimamente comprendido, porque aparte es muy profundo, claro, también, sí, no es, viste, solo con las pocas palabras que podamos decir, pero que quede claro eso. Entre un árbol y una roca es posible ver una relación, aunque ambos parezcan inertes, pero tal relación solo existe en sus componentes fundamentales, la tierra, el agua, etc., que han sufrido un cierto tipo de transformación
para convertirse en árbol y en roca. Lo mismo ocurre con el sentido del gusto. Las papilas gustativas de la lengua responden al gusto de los alimentos a causa de su similar constitución. Toda relación de conocimiento es, por lo tanto, la comprensión de una unidad previamente existente. Solo se contempla como relación a causa de la previa y engañosa aceptación de una división entre el objeto y el sujeto. De hecho, solo hay conciencia indivisible, infinita. Por lo tanto, querido Rama, este universo que es conciencia está lleno del poder mágico de esta misma conciencia. Y no ocurre nada en absoluto, porque lo que está lleno no puede llenarse con nada más. Decimos que está lleno, como diríamos que un espacio imaginario se llena con una ciudad imaginaria. Y aquí también en este párrafo, que vuelve a recalcar, ¿no es cierto?, que la conciencia es indivisible, infinita. Cuando dice que está lleno del poder mágico de esta misma conciencia. Mágico porque hay muchas cosas que nos parecen magia o milagros, y en realidad todo ocurre simplemente porque están dentro de la conciencia infinita. Y aquí cuando dice que está lleno, como diríamos que un espacio imaginario se llena con una ciudad imaginaria. Esto me lleva a plantearme o a pensar, ¿no es cierto?, que cuando el hombre cree que descubre algo, en realidad no descubre nada, solo está captando algo que ya está en la conciencia infinita. Uh-huh. El no tiempo. Claro. Ve algo que ya está. Sí. Se adelanta. Hay personas que tienen la capacidad de ver el futuro. ¿Y por qué tienen la capacidad de ver el futuro? Porque el futuro ya está. Sí, o por qué descubren un mismo evento 3 personas en distintos lugares del mundo en un mismo tiempo. Claro. Que ha sucedido muchísimas veces. Muchísimas. Y que parece que fueran coincidencias. Uh-huh. Y no son tal. Y ¿sabes qué? Mira, podemos poner un ejemplo. Las pirámides, por ejemplo. Que las tenemos en un lugar como África, en Egipto, ¿no es cierto? Pero después también las tenemos en América. Claro. ¿Te das cuenta? Y fueron construidas, supuestamente, en tiempos en que no había una comunicación. Claro. Comunicación, digamos, física. Uh-huh. Había una comunicación a un nivel más sutil. Uh-huh. Eso como un ejemplo de, como vos decís, de muchas otras aparentes coincidencias. Solo cuando olvidamos el oro podemos ver el anillo, pues el anillo es una ilusoria apariencia del oro. Lo mismo ocurre con la idea del mundo y los sucesivos nacimientos individuales. Cuando se rechaza la ilusoria idea del anillo, se comprende la realidad del oro. Y cuando se rechaza la falsa idea del sujeto y el objeto, no hay ignorancia alguna que nos haga pensar en un mundo objetivo separado de la conciencia. El pensamiento es el único responsable de todas estas divisiones ilusorias.
Cuando cesa, cesa la creación. Entonces comprendes que todas las olas forman un único océano, que los anillos solo son oro, las vasijas solo son barro, y los tres mundos, el Brahman infinito solamente. Qué hermoso este párrafo. Sí. Qué hermoso que es. ¿No es cierto? Cuando dejamos de ver la forma, empezamos a ver la esencia, la realidad, con mayúscula. Qué lindo el anillo y el oro, ¿eh? Sí. Baba siempre nos recuerda eso. O la vasija, sí, que es solo barro. Y a nosotros nos parece que un anillo de oro vale en sí mismo por el anillo. Y en realidad es por el oro, claro, con el que está fabricado. Este ejemplo no debemos olvidarlo nunca, porque es lo que nos va a llevar con la mente, con el pensamiento, ¿no es cierto?, a ver que no hay divisiones. Luego la experimentaremos, la experienciaremos, como dice Vasista. Y acá cuando dice el pensamiento es el único responsable de esta separación, claro, de la mente. Te iba a decir de la separatividad, ¿no? El pensamiento el que separa. Sí. El que le da nombre a las cosas, el que, claro, juzga. Y acá viene algo que mucha gente cree, que debe destruir la mente, y en realidad lo que debe destruir es la mente que ata, que esclaviza, pero no la mente que nos va a llevar a la liberación. Esa mente debemos destruir, que nos pasa en cada instante de nuestra vida, que nos enganchamos con la mente que nos esclaviza. Claro, porque la mente que ve en todo, el todo, es la que vale. Exacto. Entonces, y lo dice Baba, la mente es un instrumento que esclaviza o libera. Elijamos la que libera. Entre la visión y lo visto hay una relación que se conoce como el que ve. Esa es la mente, el ego. Cuando la división entre el que ve, la visión y lo visto es abolida, eso es Atman, el ser. Cuando la mente viaja del que ve a lo visto, es decir, del sujeto al objeto, la conciencia cósmica es la que lo hace posible. Permanece siempre en ella. Tu verdadera naturaleza es distinta a la conciencia limitada de la vigilia, del sueño onírico y del sueño profundo. Es eterna, incognoscible y perpetuamente consciente. Permanece siempre en ella. Supera la oscuridad y establécete en la verdad de tu corazón. Y aquí hacemos también una pausa para saber, para recordar que cuando habla del corazón, habla del Hridaya, del corazón espiritual, no del físico. Y cuando dice que siempre tenemos que permanecer en ella, es estar siempre consciente de que todo es un sueño. Y es todo un trabajo estar siempre consciente, Horacio. Porque en cada instante, sobre todo cuando nos pasan cosas que no nos gustan, allí es cuando más consciente tenemos que estar. Y permanecer siempre en la conciencia. ¿Qué significa permanecer siempre? Saber que no existe ni división ni separación. Y eso nos va a llevar a Ananda, a la felicidad, ¿no?
bien estés actuando o en contemplación, no abandones nunca ese estado, sin desear ni rechazar nada y sin enredarte de nuevo en la conciencia corporal. Esto, Horacio, te digo que es lo más difícil, no engancharnos con lo que pasa a nuestro alrededor. O engancharnos por menos tiempo que nos enganchamos antes. Ahora sí, porque ahora cuando nos enganchamos nos damos cuenta que no tenemos que engancharnos. Claro. Ya es un paso. El otro día en un círculo de estudios yo manifestaba que me daba ira el ponerme irascible. ¿Entendés? Cuando Sí. uno se pone con ira, Sí. me daba ira el de estar en ira. Decir, ¿cómo puede ser que caiga de nuevo? Y eso también es un avance, ¿no? Decir... Totalmente. Porque si no uno se enreda en esa ira, Claro. ¿viste? Es decir, estar consciente en todo momento. En algún momento, como vos decís, podemos estallar. Sí, obvio, O sea, obvio. o por ahí, porque algo no me gusta, o de una persona, o de una situación. Sí, pero por menos tiempo. Por Ahí, menos ahí tiempo. tiene que ser el avance. Es que nosotros no podemos realizar un avance de como dar vuelta a una moneda. Claro, es evolución. La Es evolución evolución. no es un clic. No, claro. Lleva un tiempo, un esfuerzo. Seguro. Los que ya se han liberado, ya sea en vida o en otra, han realizado todo este esfuerzo antes. Claro, el famoso ejemplo de Baba de que se rompe una roca en el golpe 21. Eso no quiere decir que los 20 golpes anteriores no sirvieron. Exacto. Y del primer golpe no se va a romper. Si uno hace un golpe es porque ya hubo 20 golpes anteriores. Claro. Todo un proceso. Es todo un proceso. Pues es que yo siempre lo recalco porque si no, las personas por allí que están empezando eso, les parece que es muy difícil y no lo van a lograr. Sí se logra, Ujú. de a poquito. Mientras se vas tomando conciencia, se puede lograr. Como no te ocuparías de los negocios de una ciudad inexistente, no debes preocuparte por los cambios de humor de la mente y permanece firme en la verdad de tu corazón. Del Rey Daria. Ujú. Aquí es lo que estuvimos comentando, ¿no es cierto? Que podemos enredarnos, pero podemos revertirlo, pero tampoco podemos preocuparnos o que pensemos que estamos retrocediendo. Claro, porque el salir Jamás se rápido es retrocede. esto, el salir rápido es esto, es no enroscarte. Exacto, exacto. Pero bueno, ya no estamos iluminados y por eso tenemos estas recaídas normales de todos. Claro. A mí me plantean a veces que dicen cómo no nos vamos a enredar en las cosas del mundo cuando se ven tantas cosas por televisión, por ejemplo. Ujú. ¿Te das cuenta? Y algunos optan por apagar el aparato, ya sea de radio o de televisión, y me parece bien si esa es una técnica, pero en realidad tendríamos que ver lo que pasa sin involucrarnos en lo que pasa. Y viéndolo desde el lado de la conciencia, tratando de entender por qué ese suceso está sucediendo. Y tiene Y un porqué. claro, y el aprendizaje del por qué. Tiene un porqué. Y nosotros no lo alcanzamos a ver. Pero todo está dentro de la conciencia cósmica. Y si todo está dentro de la conciencia cósmica y cada uno juega su papel, ¿por qué enredarnos en el papel del otro? Es todo, es hermoso esto, porque nos va enseñando a cómo vivir con mayúscula. Y esto no quiere decir, no involucrarse no quiere decir indiferencia, ¿eh? Sí. No es nada que ver. Considera a tu mente como si fuera un extraño, o como un bloque de madera o de piedra que no puede sentir nada por sí mismo, pero te obliga a sentirlo a ti cuando el Atman se superpone y confunde con el cuerpo. En la conciencia infinita no hay mente,
Por consiguiente, lo que hace esta mente tampoco es real. Capta esta idea con decisión y sujétala firmemente. De hecho, la mente no existe y es como si estuviera muerta. Sin embargo, esta mente muerta ve todo esto, que es una percepción falsa, por supuesto. Debes estar firmemente convencido de ello. El que se deja gobernar por una mente totalmente inexistente es un loco que cree que la luz nocturna viene de la luna, cuando solo es un reflejo del sol. Debes rechazar la realidad de la mente y permanecer en continua contemplación de la verdad. He buscado la mente durante mucho tiempo, querido Rama, y nunca la he encontrado. Lo único que existe es la conciencia infinita. Este párrafo también es una maravilla, ¿no? Porque todo lo que nuestra mente percibe externamente no es real y tiene un vencimiento. Y el vencimiento es cuando encontramos la iluminación y cuando nos liberamos. ¿Dónde está esa mente? Es hermoso. Esta corriente de ignorancia que no parece tener fin, solo puede ser atravesada por la ayuda constante de los sabios. De su compañía nace la sabiduría que nos enseña lo que debemos buscar y lo que debemos rechazar. Así surge el deseo puro de alcanzar la liberación, que nos conduce a la investigación del ser. A partir de ahí, la mente se vuelve sutil, porque la investigación debilita las tendencias mentales. Como resultado del nacimiento de la sabiduría, la propia conciencia se instala en la realidad. Entonces, las tendencias mentales se desvanecen y el apego por los objetos sensibles se debilita notablemente. De este modo, cesa la esclavitud hacia la acción y sus frutos. La visión se establece firmemente en la verdad y la aprehensión de la irrealidad se atenúa y desaparece. Aunque viva y trabaje en este mundo, el que posee esta visión no condicionada hace todo lo que tiene que hacer como si estuviera dormido, sin pensar en ningún momento en el mundo y en los frutos de su acción. Después de algunos años de vivir así, uno se libera totalmente y trasciende estos tres estados. Entonces un liberado en vida, o Jivanmukta. Y aquí también nos hace ver todo el proceso que lleva para llegar a ese estado. Sí, noté justamente eso, que dice, se debilita, se atenúa, menciona, o sea, no es de un momento para otro, es un proceso. Es un proceso. Y como es un proceso, nosotros debemos comprendernos a nosotros mismos. Como vos recién pusiste lo de la ira. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Nosotros todavía estamos pensando que somos el cuerpo, que somos la mente, y eso no lo podemos de un momento al otro revertir. Ojalá fuera así, a lo mejor a algunos les sucede,
pero porque ya viene preparado de vidas anteriores. Pero todos tenemos que pasar por este proceso. Y debemos empezar cuanto antes, ya, si fuera posible, ¿no es cierto? A tomar conciencia de que todo es conciencia. Le da mucha importancia a la investigación, ¿eh? Y Vichara, Sí. ¿sí? A la investigación, porque la investigación y son esas ansias de saber Claro. que nos va a ir llevando paulatinamente, porque tampoco es tan así de golpe. Y la investigación puede ser con libro o sin libro, las dos sirven. Los dos sirven. Porque el libro interior está en nuestro ser. Pero es que nosotros, con esto que estamos recordando lo mismo que lo que somos. Claro. Sacándonos en la suciedad que nos Claro. oscurece esa luz. Exactamente. Por eso es importante tener en cuenta esto. Sí, porque la vida mundana te hace dormir. Es un estado constante de Es un tamasismo. claro, digamos, de ¿sí? estar dormido. Si uno no hace introspección, no investiga, o en el caso de las actividades de servicio, devocionales, nunca va a avanzar. Nunca. Por eso las pones, son muy importantes, las pones ahí va, ¿no es cierto? Como incluso los círculos de estudio. Ujú. Es Investigación. Es investigación. Claro. Entonces, es muy, en la antigüedad, y cuando está hablando Vasista, había sabios a los que se podían llegar y por allí obtener de su propia boca el conocimiento. Hoy, en Occidente por lo menos, que hay muchas personas sabias, pero por allí si no tenemos acceso a ella, tenemos este libro. Ujú. Este libro es un sabio hablando, Ujú. que es Vasista. Y es más, te digo, Horacio, y para que lo tengan en cuenta, en el momento que estamos leyéndolo, nosotros aquí, o alguien en su hogar, en el momento Vasista también se lo está transmitiendo a Rama y a todos los que lo escuchan, porque no existe el tiempo. O sea, que si nosotros pensamos que Vasista fue alguien que miles de años atrás está dando este conocimiento a Rama, estamos equivocados, porque el tiempo no existe. En este mismo instante que le está dando el conocimiento a Rama, nosotros lo estamos teniendo también. Y eso es muy lindo. Bueno, un sabio liberado de este tipo no disfruta con nada de lo que obtiene, ni sufre por lo que no puede conseguir. Tú mismo, Rama, tienes esas tendencias mentales muy debilitadas. Esfuérzate ahora por conocer la verdad. Si alcanzas el conocimiento del ser, que es conciencia infinita, superarás todo sufrimiento y toda ilusión, lo mismo que la felicidad y la desdicha. Puesto que el ser es uno e indiviso, no tiene parientes ni amigos, y en consecuencia debes descartar todo sufrimiento que proceda de esta falsa relación. Puesto que el ser es uno e indiviso, no hay nada más valioso que el propio ser. Este ser no sufre cambio alguno y no puede morir. Cuando la vasija se rompe, el espacio que hay en su interior no se rompe con ella. Qué bueno. Está buenísimo. Sí. Y acá cuando dice que el ser es uno indiviso, no tiene parientes ni amigos, porque somos uno con todo. Este ser, dice, no sufre cambio alguno y no puede morir. Y a veces yo me doy cuenta que uno sufre por el otro, lo que le pasa al otro,
lo que le pasa a un animal que vemos sufrir o que maltratan, y estamos sufriendo nosotros por esa situación que por allí no podemos remediarla. Pero si pensamos que somos el ser, que yo soy esa persona y soy ese animal, ¿dónde está el sufrimiento? Por eso te decía hoy que no es indiferencia. No me importa que sufran las personas, que sufran los animales, que la misma creación sufra con lo que le hace el hombre. En realidad, el que sufre es el ego, pero el ser no puede sufrir porque es uno con todos. Entonces, cuando vamos a tener ese sufrimiento, pensemos que somos el ser todo, el que sufre, aquel y yo, porque siempre la mente o el ego nos va a hacer ver la diferencia. Y este es un trabajo de mucho tiempo. Por eso hoy dije que no es indiferencia, es solamente percepción de lo que realmente es. Cuando las tendencias mentales son superadas y la mente se halla en perfecta tranquilidad, la ilusión que engaña al ignorante toca su fin. Mientras la ilusión de Maya no es claramente comprendida, se siente como una ilusión. Pero cuando se la comprende en profundidad, se ve como conciencia y se transforma en la mayor fuente de felicidad. La realización del Brahman absoluto. Solo hablamos del ser, de Atman, de Brahman y de todos estos nombres por motivos didácticos. Pero en realidad solo existe la conciencia pura y no el ser encarnado. Lo conozcas o no lo conozcas, es lo único que existe. Todas las desgracias que vemos en este mundo corresponden al cuerpo. El ser, Atman, que no tiene relación con los sentidos, no es afectado por sufrimiento alguno. En el ser no hay deseos. El mundo aparece en él sin deseo ni intención alguna por su parte. Querido Rama, por medio de mis enseñanzas, debes superar la falsa noción de creación y de existencia objetiva. Tu conciencia, desprovista de todo dualismo, se ha purificado por completo. Y aquí terminamos con el libro tercero. Ahora vamos a continuar con el libro cuarto. Con el libro cuarto, que va a hablar sobre la existencia, y lo vamos a dejar para el programa siguiente, Dios mediante. Bueno. Y bueno, continúa, ¿no?, en este libro cuarto. Así que muchísimas gracias, Albina, y dejamos para el programa que sigue este tema, ¿no? Quiero decir que esta discriminación del Atman, que creo que allí está todo resumido perfecto. Tenemos que volver a leerlo, no digo en el programa, sí, pero si estamos, ¿no es cierto?, en nuestra casa, volver a leerlo con detenimiento, reflexión, meditarlo, porque realmente para mí en esta poca, ¿qué serán? 2 páginas, 2 páginas y media, muy profundo está todo, sí, y perfectamente explicado. Y no es algo que uno lo va
de un momento al otro, como lo vinimos diciendo, lo va a comprender. Claro, vos dijiste muy bien que es muy abstracto. Totalmente. Claro. Sí. Por eso también es difícil y por eso hay que insistir y seguir indagando. Y por eso también cuando acá, casi al final dice que en realidad Brahman, el ser, el Atman, son solo palabras para que podamos llegar a comprender. Pero solo palabras. Solo existe la conciencia cósmica donde las palabras tampoco existen. Claro. Porque no hay cómo definirla. Claro. Así que, bueno, recomiendo leerlo y meditarlo a ¿no es cierto?, estas 2 páginas, Sí, sí. que son muy, pero muy valiosas para nosotros espiritualmente. Muchísimas gracias, Albina Zaira. Zaira.